Bienvenidos a Foro Abierto para católicos y protestantes. Vamos a dar la bienvenida a Jonathan, que nos está acompañando desde la Argentina. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, José? Tanto tiempo. Alegría poder estar acá. Pues qué bueno que estás por acá, Marco. Bueno, Marco, recuérdanos a todos. sí. ¿Cuál es la denominación en la que estás? Se me olvidó. Yo voy a la iglesia evangélica pentecostal. Muy bien, perfecto. Pero bueno, Y bueno, como vos sabés, me gusta mucho el catolicismo en muchas cosas. En algunas no estoy de acuerdo, obviamente. Y en otras no estoy de acuerdo con mi propio protestantismo o evangelicalismo. Así que soy como una especie de híbrido, pero bueno. Sí. estás en la tierra de nadie. Mira, la tierra de No. nadie. A Bueno, ver, dale. es que es un dicho, no me refiero que A ver ontológicamente cómo es. o Claro. espiritualmente estás en la tierra de Está bien. nadie, ¿Cómo sino es, que cómo este es el dicho dicho? se dice cuando se usa mucho en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos ha habido este fenómeno ya por décadas donde Hmm. literalmente cientos y miles de protestantes están haciendo católicos. Cosa interesante, ¿no? Que ocurra precisamente en los Estados Unidos. Yo me he dado cuenta que típicamente lo que sucede es que los católicos que se pasan a los grupos evangélicos o al protestantismo es porque no conocen su fe. Típicamente, habrá excepciones, habrá casos distintos, pero Completamente de acuerdo. la mayoría. Sí, sí. Y acá en Estados Unidos, fíjate que es lo contrario. En Estados Unidos, típicamente, si tú hicieses una encuesta para investigar quiénes son esos protestantes que se están haciendo católicos, típicamente es lo contrario. Se trata de protestantes muy comprometidos con su fe. Típicamente son predicadores, son pastores, son profesores, son teólogos. Es gente que está metida a full. No digo que el Es probable. 100%, pero muchos, el Sí. gran bloque, son personas que están muy comprometidas aún desde su trasfondo protestante. Eh, y, Sí. y sí, ¿no? Eh, a ver, entonces te decía que la tierra de nadie se le dice Dale. acá a los protestantes que ya han estado descubriendo muchas cosas por la patrística, por la historia, y han ido perdiendo de manera gradual, han ido perdiendo los distintivos protestantes, han ido perdiendo su protestantismo y se han ido convenciendo de ciertas cosas del catolicismo. Pero resulta que todavía tienen dudas y tienen objeciones sobre el catolicismo, por lo cual, si bien ya no son hardcore protestantes, no son protestantes a full, pero tampoco son católicos a full, entonces están, por eso se dice que estás en la tierra de nadie, no eres ni de aquí, ni eres, y no eres ni de allá. Y yo pasé por eso, yo pasé por ahí No. y se siente un poco, es difícil porque como que sientes que perdiste, como que sientes que perdiste la identidad protestante, pero todavía no te identificas del todo con una identidad católica, ¿no? Y eso Mm, puede ser muy, pero muy difícil. A mí me costó muchas noches de perder el sueño. mm. ¿Cuál sería entonces, estoy tratando de ver, cuál sería entonces la principal razón por la que tú no eres católico? Bueno, justamente por la infalibilidad y la inerrancia. O sea, si yo pudiera demostrarme a mí mismo que la inerrancia y la infalibilidad pertenecen, digamos, al campo de lo bíblico, meramente de lo bíblico. Mirá que el evangélico dice, yo creo que la Biblia es inerrante, pero creo que e infalible, pero no creo que el Papa sea infalible. Yo te digo, si la Biblia es inerrante e infalible, entonces me toca ser católico. ¿Por qué? Porque los escritores y la inerrancia y la inspiración, obviamente, eso sí lo creo, pero la inerrancia y la infalibilidad vienen a mano de una tradición. Y Mm, esa iglesia es la que mayoritariamente compuso la ortodoxia más tradicional cristiana. Después la iglesia ortodoxa se separó y después los protestantes nos separamos. ujú. Entonces, si la infalibilidad Pero, fuera cierta, yo ajá, me tengo que hacer católico. Esa es la. ok. Pero en este momento, digamos que tú crees o no crees que Jesucristo fundó la Iglesia Católica.
Sí, o sea, lo que pasa es que para mí, cuando decís iglesia, ¿a qué te referís? La Iglesia Católica con el Papa, los obispos, Bueno, los sacramentos. eso para mí, cuando hablas de eso, es la institución. Para mí, la institucionalidad es una herramienta de la organización social humana. Sí, pero, Entonces, digamos, en ese paradigma, yo digo, bueno, Jesús no fundó una iglesia, sino que Jesús predicó un mensaje y animó o instó a hacer una comunidad a partir con esos principios. Y eso es la ajá, iglesia, digamos, el conjunto de pero, personas que viven bajo esos paradigmas, bajo esas leyes. Es ok. decir, en la Y qué? antigüedad, perdóname, ¿para qué te cierro? En la antigüedad, el pueblo de Dios giraba alrededor de la ley. Ahora gira alrededor de Cristo. Entonces, las herramientas de organización social Sí, entiendo. y las herramientas para proyectar esos paradigmas y criterios nuevos, en el Antiguo Testamento eran unos, en el Nuevo Testamento son otros, pero no considero que la iglesia sean esas herramientas. Pero, ¿qué hacemos entonces con el Jesús de la Biblia, que sí fundó una iglesia? Pero tú decías que tú más bien ves que Jesús dio un mensaje. Sí, No, pero el si definís mismo, iglesia como comunidad, sí, fundó una iglesia, estamos de acuerdo. sí, pero no solo comunidad, también con estructura de liderazgo, con rituales sacramentales, con promesas específicamente para esta iglesia, con una doctrina bien definida. Eh, el Jesús de la Biblia, Jonathan, sí fundó una iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero solamente a la comunidad, Mm, sino me refiero con el liderazgo o la estructura de liderazgo de autoridad que la Iglesia Católica tiene hasta el día de hoy. Es decir, los apóstoles, con el apóstol Pedro como líder, ujú. y con unas doctrinas bien concretas. ah, y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Claro, Entonces, pero yo te entiendo ujú, que vos vas a tratar de justificar, digamos, esa institucionalidad en tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Que sí, para claro. vos ese va a ser el pináculo, digamos, de autoridad a partir de la cual se va a construir el sentido de autoridad o la jerarquía, por decirlo de alguna manera, el liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, bueno, yo no lo veo así, interpreto ese pasaje de otra manera, que no importa, no hace falta que nos pongamos ahora a Pero sí entrar en me ese. gustaría escucharte. ¿Tú cómo lo Bueno, interpretas? Porque tú ya te sabes de memoria, escuchándote, veo que te sí. sabes bien de memoria lo que nosotros decimos. Bueno, Pero entonces, ¿qué ahí es lo que tú ves aquí? es que yo no solamente hago una tarea de exégesis gramatical, digamos, en la cual me parece que es muy oscuro el pasaje como para sacar una afirmación tan tajante. Cuando uno lee la Biblia, hay problemas de esos. ¿Por Ok, qué? sí, Porque, yo creo que, perdón, Jonathan, sino sí, no, para, dale, está bien. ajá, porque sí quiero que nos enfoquemos en algo concreto. Yo creo que tú y yo entendemos que el contexto determina el significado de una palabra. Pero volviendo al pasaje, Ujú. volviendo al pasaje, cuando tú escuchas que Jesucristo dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. Y Ujú. luego dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Tú qué entiendes por esto? Que Jesús va a edificar su iglesia sobre Pedro y que a Pedro le va a dar las llaves del reino de los cielos. Viste que en un momento, justo en la carta de Pedro, dice, ¿ustedes son piedras vivas? Sí, pero acá no estamos hablando de Bueno, los cristianos en general, sino de está Pedro en lo bien. particular. Bueno, pero ¿por qué pensás que bueno, evidentemente lo de la llave del reino, etcétera, tiene que ver con justamente ¿viste cuando uno corta la cinta? Que inaugura algo y corta la cinta. Se hace mucho acá en Argentina. Inauguran cualquier Sí, cosa acá, pero usan cualquier excusa para cortar la cinta, digamos. Pero bueno, en el caso de Pedro es como que él cortó la cinta en algún sentido, ¿no? Porque es como que tuvo una primer predicación en la que mucha gente se convirtió al cristianismo. No sé si eran como 5.000, no me acuerdo. Eh, pero, y es como que él fue el que fue adelante en todo eso, ¿no? Como que él tuvo
esa acción, no sé, esa participación en la evangelización masiva, y por ahí viene lo de la llave del reino, me parece. Y lo de la piedra, no necesariamente es que vos vas a ser la piedra angular. No, en realidad todos en algún punto, después como dice la carta de Pedro, somos piedras. Y a uno, viste, que dice también otro pasaje que como que la iglesia es una pared y cada uno es un ladrillo. Entonces somos piedras de una pared Sí, que sacás una y un agujero, ¿entendés? Entonces, ok. me parece que no necesariamente es que es Pedro la única piedra angular, sino que le está diciendo como que hay que fundar la iglesia y necesitamos que esto avance y que crezca sobre los que estamos acá. Sí, Y sí, nosotros, el nombre de él, que significa piedra, para dar ese ejemplo, ¿no? Pero sí. evidentemente después muestra que es para cortar está hablando de cortar la cinta, digamos. Es que, ¿sabes, Jonathan? En la iglesia reconocemos las dos cosas. Mm. Reconocemos que todos los creyentes son piedras vivas del templo espiritual de Dios. Reconocemos que todos los apóstoles, no solamente Pedro, sino todos los apóstoles son piedras también, son fundamento. Eso lo reconocemos. Sí, Pero sí. también reconocemos, permíteme, pero también reconocemos que Jesús singularizó a Simón, hijo de Jonás. Y reconocemos que Jesús le entrega las llaves a este apóstol que él Mm. singularizó, a Simón, hijo de Jonás. Le entrega las llaves del reino y le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los Ujú. cielos. Ahora, sabemos que Jesús es el hijo de David. Jesús es el que se sienta en el trono de la casa de David. Cuando uno va a la antigua alianza, uno se da cuenta que en la casa de David, que era un reino, en el reino de David, aparte de que estaba el rey, estaba el primer ministro. Mm. Y al primer ministro, que por cierto, ministros eran muchos, ¿eh? Ministros eran muchos. Tú sabes que en un reino se requiere de muchos ministros, pero solo hay un primer ministro. Y Mm. a este primer ministro, el rey, simbólicamente entregaba las llaves del reino, significando que le daba autoridad para administrar los asuntos en favor del rey. Entonces, alguno dirá, sí, José, pero ese es el reino de David, ese es la casa de David, ese es el reino davídico. ¿Qué tiene que ver esto, José, con el Nuevo Testamento? Tiene que ver todo. Porque Jesús, el hijo de David, el que se sienta en el trono de David, en el trono de la casa de David, viene precisamente a instaurar el reino. Y este Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene un primer ministro. Y a este primer ministro, simbólicamente, con la entrega de las llaves, le está delegando autoridad para administrar como un mayordomo los asuntos del reino en representación, de ahí viene vicario, en representación del rey. Sí, Entonces, sí. ¿te fijas cómo esto que te he compartido está plasmado no solamente en la Iglesia Católica hoy 2025, sino está plasmado en la Iglesia Católica a través de los siglos? ¿No crees tú Sí, que es sí. demasiada coincidencia que, que podamos No, ver no, esta no, institución? no creo que sea coincidencia. Es parte de las estrategias sociales, culturales, eh, para organizarnos. O sea, es evidente que generalmente es más eficiente que una persona lleve la delantera y que otros lo sigan, ¿no? De hecho, pasa en las empresas, pasa en las iglesias. Fíjate, en las iglesias evangélicas, yo estuve en dos denominaciones, por ejemplo. Una es los Hermanos Libres, que es una iglesia de tinte democrático. Tienen varios pastores que tienen la misma jerarquía, es decir, no hay una sola cabeza, sino que hay varias. Y ahora estoy en una iglesia pentecostal donde hay un pastor que se le sigue la visión, y si a vos te gusta lo que hace, bien, y si no te gusta, te vas a otra iglesia, sencillo. Entonces, por un tema de eficiencia, funciona mucho mejor una iglesia con un pastor que con varias. Entonces, es normal que, digamos, las organizaciones sociales y la organización de las comunidades tengan líderes. Y te digo, hasta es normal que Jesús, si fuera como vos decís, lo haya incentivado a Pedro a que sea ese líder que lleva la delantera, que corta la cinta, porque quizás tenía un don de presidencia más eficiente que los demás, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso teológicamente, no me determina qué es la iglesia en sí. ¿Por qué? Porque tengo
un montón de otros pasajes en donde Jesús apela a que en lo espiritual no hay jerarquías. Es decir, que somos todos, incluso él, al rebajarse al tinte de hombre, es el primogénito entre muchos hermanos, donde el mayor sirve al menor, etcétera, ¿no? Entonces, hay jerarquías en la iglesia, tiene que haber jerarquías, tiene que haber autoridad por un tema de organización y utilitario, digamos, pero no es ontológico en lo que es la iglesia en sí. Sí, pero esa enseñanza de Jesús, de que el mayor servirá al menor, y también les dice, entre ustedes no será como en los reinos del mundo, donde ellos utilizan la posición para enseñorearse, para ejercer poder sobre los súbditos. Jesús dice, ustedes van a ser siervos. Pero precisamente la misma comparación de Jesús de que el mayor servirá al menor, necesariamente requiere de un mayor y de un menor. Porque si uno niega esta jerarquía real, la analogía de Jesús no pierde completo sentido. ¿Cómo que el mayor servirá al menor? Si nadie es mayor, todos somos iguales. ¿Y quién sería, ¿verdad?, el mayor? El mayor sería los que reciben el llamado de parte de Dios, que los primeros fueron los apóstoles. Y quiero continuar aquí. En realidad no. Él lo dice en otro pasaje. El mayor es vuestro servidor. El que sirve a los demás, ese es el mayor. Sí, claro, pero acá no hablo de mayor en humildad. Acá estoy hablando de oficio. No humildad, ¿eh? Pero eso es humildad. El que sirve es humilde. Eso lo dije yo. No, está bien, yo no dije que cuando Jesús dice, el mayor servirá al menor, no está diciendo que el más humilde es el que va a servir. Si no tienes humildad, no puedes servir. Sobre todo cuando estás en una posición. Claro, por eso. O sea, no dije que tú lo dijiste. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero en eso consiste la humildad, que teniendo un puesto. Permíteme, Jonathan, perdón. Sí, dale. Que teniendo un puesto alto, ¿cómo te vas a degradar? ¿Cómo te vas a autodegradar para limpiar los pies de un servidor, de un sirviente? Eso no le gusta al ego y al orgullo de los seres humanos. Pero la humildad que debe ser inherente, que se espera que esté en el que ocupa un puesto en la iglesia, eso es lo que te convierte en un mayor. Por eso dice que los últimos serán los primeros. Y los que aparentemente eran los primeros serán los últimos. Por eso Jesús dice, cuando vayas a una boda, cuando vayas a una fiesta, siéntate en las sillas de atrás, no te sientes en las de honor, no sea que venga el que te invitó y que te diga, perdóname, pero te sentaste en el lugar más bonito y ese lugar lo tengo reservado para otro, me perdonas, pero te voy llevando hasta atrás, te va a tocar, ¿no? Entonces, pero habiendo entendido que en la iglesia del Jesús de la Biblia sí existe una jerarquía en cuanto a gobierno, más allá de que se espera que el mayor debe ser humilde y servir al menor. Pues él puso el ejemplo, él era el siervo. Él era el siervo. Y mira, hablando de esto, del primer ministro, hablando de la casa de David, fíjate lo que dice Isaías 22:20. Isaías 22:20 dice así. Dice, aquel día, es una profecía, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Y a este siervo dice que le revestirá de tu túnica, porque aquí Dios, por medio del profeta Isaías, está profetizando que hablando de ser humildes, ¿no? Que había un primer ministro que era un soberbio. Se había olvidado quién lo puso ahí. Y Dios le está diciendo por medio del profeta, tengo malas noticias para ti. Resulta que te voy a quitar y voy a poner a Eliakim. Y le dice Dios, y a este Eliakim lo voy a revestir de tu túnica, que representa la dignidad del oficio. Lo voy a revestir de tu túnica. Con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano. Y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces aquí tenemos la casa de David, el reino de David, que tiene un ministro, tiene un primer ministro al que se le entrega la llave. Y es interesante que el lenguaje es abrirá y nadie cerrará.
y cerrará. Sí, vos decís que Jesús está apelando, está parafraseando pensando en ese texto. Sí, porque dice a ti te daré Está la muy llave, bueno. te daré las llaves del Sí, reino sí, y lo que sí, ates será atado y todo esto, ¿no? Es sí, lenguaje sí. rabínico para decir que cuando haya controversias, cuando haya que todo el mundo se está peleando, tú vas a llegar y vas a decir hasta aquí, muchachos. Es como en la familia, ¿no? Tú sabes que tú y Claro, yo pero somos padres de sí, familia, ¿no? sí, Y de sí, repente hay pero controversia. esto es así, mira, yo lo miro así. ¿Quién es responsable de la seguridad en el país? Tanto en el tuyo como en el mío. La cabeza de las repúblicas es el presidente. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? No, el responsable de la seguridad. O sea, la seguridad del presidente no se ocupa de los policías, por ejemplo, pero en la calle, el policía es el que se ocupa materialmente de la seguridad, es el responsable de la seguridad. Son los responsables de la seguridad. Pero en todo caso, si no hubiera policía, un ciudadano común tiene total libertad para obrar conforme a un policía, si no hay policía. Porque está haciendo el bien, porque el policía busca el bien. Entonces, de la misma manera, la iglesia, digamos, no deja, por ejemplo, si dejara de haber papa por algún sentido, eh, la iglesia no deja de ser iglesia. Tiene digamos, si querés verlo así, queda como coja en algún sentido, porque necesita la eficiencia de la organización para llevar adelante su propósito, pero no deja de ser iglesia. Entonces, de la misma manera, no es que tiene que haber sí o sí una persona que esté en la cabeza para que la iglesia sea iglesia. No sé si me entendés. O sea, yo te puedo ceder Sí, todo el sí te punto y entiendo. aún así Ajá. no me afecta mi Eh, manera de ver, porque de hecho te digo que es eficiente que la entiendo. iglesia tenga un líder. Sí, sí entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo con lo que dices. Porque lo que dices propone un modelo que es distinto al modelo que Jesús escogió. Porque Jesús pudo haber hecho las cosas de manera, Ujú. hecho las cosas de manera diferente. Pero resulta que él escogió hacerlo así. Sí, yo te Y no entiendo. podemos pretender que la iglesia puede seguir siendo iglesia aún sin un primer ministro, sin un papa. O sea, no sé si lo has pensado, Marco, pero para que Sí alguien puede. diga Ahí eso, está. ¿Cómo no puede? no puede porque Jesucristo no fue lo que ¿Por qué escogió. no? Pues Bueno, porque él vos así te lo das cuenta que quiso. en realidad la cabeza de la iglesia es Cristo. Sí, pero no estoy hablando de la cabeza de la iglesia, estoy hablando del primer ministro. Bueno, si no hay primer ¿Qué entiendes ministro, tú de por todos ministro? modos, Para empezar, ¿qué ministro entiendes por ministro? es un servidor. Ok, entonces estoy Es hablando el del primer servidor, servidor. sí. Sí, Claro, el estoy primer hablando de servidor. acá del primer ministro. Entonces no se Claro. puede. No se puede al menos que estés de manera indirecta y quizás sin mucha reflexión Claro, diciendo pero que Jesucristo pues no lo quiso así, sí lo quiso así. no, yo te digo, probablemente, seguramente que lo quiso porque es una manera muy eficiente. De hecho, el pueblo de Israel cuando, fíjate que Dios no le quería poner rey. ¿Por qué quería poner un rey? Porque era eficiente, ellos consideraban que era eficiente para la administración de la comunidad. Dios quería otra cosa en ese sentido, pero podemos hacer una lectura Sí, pero solo para desmitologizadora aclarar, ahí, no hay problema. Dale. ahí hay un detallito que no lo mencionaste, la razón por la que no debían tener un rey o exigir un rey como las otras naciones tenían un rey, era porque Dios era el rey. Claro. Era Pero, precisamente porque sí, en este pero caso, podían en la poner una iglesia, figura tipo primer ministro. no, yo sé, pero no es equivalente, porque Claro, no, es en la nueva equivalente. alianza el rey es él. O sea que en la iglesia se cumple lo que se supone que el pueblo de Israel tenía que estar satisfecho con. El pueblo de Claro. Israel tenía que estar satisfecho con tener a su rey en los cielos. Pues resulta que la iglesia tiene a su rey y tiene a su rey en los cielos. Ujú. Sí, sí, El papa no es equivalente al rey que pidieron los judíos. El papa claro, es equivalente al servidor, al primer ministro que claro. tenemos en la iglesia. Ok, yo sé que este es un tema, perdón, un pasaje que pues acá Mm. lo podemos estar, digamos, debatiendo horas y horas. Pero mira, otro pasaje más, porque los pasajes que te estoy compartiendo, querido Jonathan, son pasajes que a mí me hicieron católico. Ujú. Entonces, yo por eso te los quiero compartir. Cuando Jesús dice así,
Jesús otra vez les dijo, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este pasaje wow, o sea, imagínate el verbo de Dios soplando, dando el Espíritu, y luego diciendo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este pasaje en la Iglesia Católica tiene una aplicación plena y es algo que, de hecho, es algo que distingue a la Iglesia Católica porque sus ministros ejercen precisamente esta autoridad que Cristo entrega de perdonar los pecados en la confesión, en el sacramento de la confesión. Entonces, el Jesús de la Biblia no solamente instituyó un papa, sino que el Jesús de la Biblia, Jonathan, instituye el sacramento de la confesión de los pecados. Y esto es algo que tenemos en la Iglesia Católica. Es algo que cuando yo era bautista reformado, es algo que yo no tenía acceso, porque no era católico y no lo tenía. ¿Tú cómo interactúas con esto? Yo en ese sentido estoy plenamente de acuerdo casi con la metodología católica de trabajar. Yo creo que la confesión es importante, de hecho lo dice la carta de Juan, confesad vuestros pecados unos a otros, dice. Habla de la confesión de pecado, de traerla a la luz. Traerla a la luz, ¿qué significa? Poner delante de Dios, básicamente, ¿no? ¿Y cómo uno pone delante de Dios? ¿Orando en la intimidad de su cuarto? Bueno, sí, pero a veces necesitas también de la comunidad. Siempre necesitas también de la comunidad. Entonces, necesitas alguien que escuche tu confesión. Un hermano que pertenezca a la comunidad, que sea iglesia con vos, y te pueda asistir en eso también. Yo estoy plenamente de acuerdo en que quizás yo lo entiendo un poquito más desmitologizado este texto de perdonar los pecados, etcétera, porque a ver, yo creo que la iglesia es la evangelizadora, ¿no? O sea, ninguna persona se va a convertir sin que otra venga y le transmita el evangelio. Aún si vos decís, no, pero agarró y leyó la Biblia solo. ¿Pero quién escribió la Biblia? Una persona. No, leyó un folleto que tiene el evangelio. ¿Pero quién escribió el folleto? O sea, no hay transmisión del evangelio si no hay pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios es el canal por el cual Dios termina perdonando los pecados de los demás. Entonces, lo mismo pasa con fíjate en primera de Juan, en primera de Juan 3:16, me acuerdo de 3:16 porque es igual a Juan 3:16. Dice que así como Jesús murió por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por los demás. Y en algún sentido, lo que está diciendo, y Pablo lo dice en la teología de la participación, que somos propiciación con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. En algún punto la iglesia es participante del sacrificio y sufriente hoy de ese sacrificio, por el cual las personas que no conocen a Dios pueden conocer y pueden recibir el perdón. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo con esa teología. El único detalle, el único detalle es que esta autoridad para perdonar pecados se le entrega concretamente a los ministros que él ordenó. Vamos a eso. Esta autoridad no la tiene, no la tengo yo. Esta autoridad no la tienen los teólogos católicos, no la tienen los laicos consagrados. Esta autoridad únicamente la tienen los que son ordenados, es decir, los sacerdotes. Entonces, lo que tú dices de que es bueno que tengas algún hermano de tu comunidad con el que puedas en confianza, pues decirle, estoy batallando con este pecado, estoy teniendo estas luchas, entiendo eso, pero esto que estableció Jesucristo es algo mucho más fuerte, porque es algo de lo cual depende una de dos, o el perdonar pecados o el retener esos pecados. Entonces aquí vemos algo que no se cumple si no se tiene un ministro ordenado, como fueron los apóstoles o como fueron los que los apóstoles comenzaron a ordenar y establecer en cada iglesia. Y esto no es algo que cualquier persona lo pueda reclamar para sí. Tienes que recibir de
de la sucesión de los apóstoles, esa imposición de las manos y recibes esta autoridad para poder perdonar Bueno, los pecados. vamos a eso. Viste que yo te decía recién que así como un policía ejerce el derecho a la seguridad, cuando, en ausencia de un policía, un ciudadano también puede ejercer el derecho a la seguridad, digamos, ¿no? Salvar a otro, cuidar a otro, proteger a otro, etcétera, usando la violencia, y va a ser justificado por la ley. ¿A qué voy yo? Te lo voy a pasar porque bueno, no tenemos una maquinita para ver a quién se le perdonó el pecado y a quién no. Pero te voy a poner un ejemplo análogo y vamos a tratar de aplicarlo después al tema del perdón de los pecados. Y te voy a traer la transustanciación. Por ejemplo, viste que vos hablabas recién en la conversación anterior de que el accidente sigue siendo el mismo, pero cambia la sustancia, la transustanciación. Digamos que en todas las parroquias católicas, cada vez que se hace que se celebra la misa, se transustancia el pan, ¿cierto? Porque hay un ministro ordenado, ¿cierto? Sí, si hay un ministro y hay una consagración válida, sí, exacto. hay una transubstanciación. Entonces, vos siempre vas a ver pan, porque la apariencia, el accidente no cambia. Pero si vos hicieras un análisis genético, vos verías ADN de carne, ADN de humano, porque esa es la sustancia. Eso es lo que te determina que sea carne, no la apariencia. ¿Te refieres, estás hablando de cualquier otra persona? No, ¿O estoy estás hablando hablando de la transustanciación. Ah, no. No. Ahí yo veo que estás malentendiendo lo que queremos decir por substancia. Bueno, No hay manera de a hacer ver, un ADN a la substancia. La substancia es la realidad interna de los entes, de las cosas. bueno, por eso. ¿Qué es lo que hace que sea las cosas? Por En el ejemplo, ¿qué es lo plano que hace que la natural, madera sea madera? claro, en el plano natural es la substancia, es la esencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia de sustancia entre la madera y el hierro, por ejemplo? Sí, claro que las propiedades químicas de la madera son aquellas propias de la madera o de un árbol, que es de donde es tomado. Claro, yo te puedo pintar, por ejemplo, una reja de color madera, vos la podés ver de color madera, pasás y decís, che, es madera, brilla todo como la madera, barnizada, todo, pero cuando la vas a levantar, es re pesada. ¿Está bien? Sí. Entonces, todo lo que existe en el mundo, digamos, objetivo, es lo que es por los átomos, por todo eso. Si los átomos o el gen cambiara, es decir, yo te podría traer acá una persona con apariencia de hombre, pero si vos le tomás el ADN y salta una cosa súper extraña, vos decís, esto no es humano. Por más que tenga 2 brazos, por más que tenga 2 ojos, por más que tenga una nariz. Sí, claro, porque la substancia y los accidentes en la realidad permanecen igual, más allá de que disfrazaste la apariencia Sí, con una pintura o con alguna exacto. otra cosa. Entonces, Al menos, desde un plano, me parece filosófico más realista, digamos. es que sí, pero es que este ejemplo ya lo traté con la persona anterior y lo que tú dices, que él también lo trajo a la mesa, solo aplica en el plano de lo natural. Pero cuando hablamos de la consagración, cuando hablamos de la Sí, Sagrada Eucaristía, estamos sí. hablando ya del plano de lo sobrenatural. Entonces, sí, o sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que así es O como sea, bueno, funciona. en síntesis, vos entonces no estás comiendo pan, no estás comiendo el cuerpo de Cristo. Sí, porque lo que creemos es que participamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, no bajo la apariencia de carne y sangre, no, sino bajo la apariencia o los accidentes de pan consagrado y el vino consagrado. Y cuando hablamos, fíjate, la palabra lo dice, transsubstancia, cambio de substancia, en otras palabras, cambio de realidad interna. Nunca hablamos de cambio de accidentes o de cambio de apariencia. Por eso se llama transsubstanciación. Claro, Lo sí, sí, único que exacto. cambia por el poder divino es la realidad interna. Por eso el pan se ve como pan,
huele a pan, sabe a pan, se siente como pan, se olfatea como pan. Exacto, sí. Pero siento que como que nos desviamos un poco porque estábamos hablando acá del tema del perdón de los pecados. El perdón Bueno, de los pecados, ¿verdad? vamos a tratar de llegar a un acuerdo con esta, porque si no, no te puedo hacer la analogía. Ok, pero trata de resumirlo para que no nos gane el tiempo. Bueno, vamos a un caso, no sé, donde el pan de la misa se transforma, o un milagro donde se transforma realmente en ADN humano. Hay casos, ¿no? Sí, pero como bien lo dijiste, sería un milagro, sería un caso extraordinario. ¿La transustanciación no es un milagro? Sí, pero es un milagro únicamente referente al cambio de sustancia. Ahora, que pueda Dios hacer un milagro que aparte de que hay un cambio de sustancia, Claro. también Y yo te hay pregunto, un ¿dónde está cambio en la los sustancia del accidentes, pan? entiendo, pero solo para que la gente escuche. La transubstanciación, lo que creemos es que hay un cambio en la realidad interna. Ahora, si alguien levanta la mano y dice, profesor, pero ¿será que Dios también puede cambiar no solo lo de adentro, sino que también Dios puede cambiar lo de afuera, como en el caso que dices tú de los milagros eucarísticos? Y la respuesta es sí. Sin embargo, de manera ordinaria, lo que Dios cambia en cada consagración válida es la realidad interna. En otras palabras, lo uno no demanda rechazar lo otro. Dios puede hacer las dos cosas. ¿Cuál es la realidad interna del pan? Una vez que hay consagración, cuando hay una consagración, la realidad o Antes y después. No, es que es diferente. Antes, lo que tienes en la sustancia del pan que no ha sido consagrado es la del pan ordinario. Lo que tienes en la sustancia del vino que no ha sido consagrado es simplemente la sustancia de vino ordinario. Pero cuando, ¿Qué es cuando lo hay que una hay en la sustancia del pan antes de ser consagrado? No entiendo a qué te refieres con qué. Claro, No entiendo ¿cuál qué es es lo que la preguntas. sustancia del pan? Aquella del pan ordinario. Bueno, ¿y cuál es? Pues es que lo acabas de decir, ese es el pan. Bueno, pero no es lo mismo que que te ponga pan en la misa a que te ponga, por decirlo así, no sé, un pedazo de plástico. Sí, pero Son dos sustancias diferentes. ¿cómo esto representaría un problema para que Dios pueda cambiar la realidad interna Es en que el no hay cuerpo realidad y la sangre? interna. Bajo lo que vos me estás diciendo, no hay realidad interna. Es Entonces tú algo, no crees, es una realidad que está fuera de lo físico. sí, pero no se sigue que porque no es físico no sea real. Bueno, entonces Dios no está cambiando algo físico. No, eso es lo que he estado tratando de decir. Te lo dije, te dije, yo me doy cuenta que como que tú crees que substancia tiene que ver con las propiedades de afuera o los No, accidentes. el accidente Yo estoy no. confundido, la verdad. ¿Tú qué entiendes por substancia? Vamos a regresarnos. Es lo que hace ser a la cosa lo que es. Sí, yo sé, pero no estás diciendo que la substancia son los accidentes o las apariencias, ¿verdad? No, porque eso Ok. es, como decís vos, el olor, el color, etcétera. Sí, yo sé, pero es que de repente siento como que diste a entender como que sí se trataba de algo físico. Es como cuando, no sé si me escuchaste que yo dije que la gente veía a Jesús como un hombre ordinario, lo tocaban como un hombre Ujú. ordinario, lo escuchaban como un hombre ordinario, bueno, aunque hablaba claro, ¿no? Hablaba Claro. palabras, A ver, pero déjame que te haga un sí, yo sé, pero paréntesis, a es ver que si quiero puedo terminar, entender. ¿no? Es que sí quiero Dale, terminar. perdón. Lo veían en sus apariencias, en los Ujú, accidentes, como un ujú, hombre ordinario. Sin sí, embargo, la realidad interna de Jesús es que era Dios hecho carne. Ahora, ujú. esta realidad interna o esta substancia que tú me preguntabas hace un minuto que qué es substancia. Entonces, estamos hablando de que es la divina. Ahora, ¿lo Ujú. veían como hombre? Sí, pero su substancia o su realidad interna era la divina, era Dios encarnado. Entonces, Claro. ese es el Pero punto, ¿no? hay una diferencia, digamos, respecto a la transustanciación, que yo no tengo dos naturalezas. Yo soy un ser humano que tiene una sola naturaleza, naturaleza humana. Sí, yo sé, Jesús pero tenía dos naturalezas. acá O el sea, punto no es, el pan sí, yo tiene sé, una sola naturaleza. sí, pero el punto no es decir que tú
estás en la misma categoría que Jesús. El punto es decir que cómo es posible que algo que aparente ser ordinario en la realidad no es ordinario, sino que en la substancia hay algo divino. ¿Cómo es posible que el pan, aparentando ser pan, me estés hablando de que hay una substancia? ¿Podemos hacer una eh, equivalencia entre sustancia y naturaleza? de hecho, en muchos de los casos son sinónimos. Bien, vamos a eso entonces. El pan tiene una sola naturaleza. Sí, Cuando vos decís que hay una transustanciación, que se está haciendo una transición entre una naturaleza y otra. sí, o substancia, para usar el vocabulario que se utiliza, hay un Ok. cambio, transubstanciación. Por eso, cuando uno estudia la materia, hay un salto en algún momento que es, creo que es atómico, no sé si cuántico, creo que es atómico, o molecular. O sea, cuando una cosa es materia palpable y cuando deja de serlo. Hay un salto ahí, que no sé si está dado por el campo de Higgs. La verdad que no me acuerdo porque en algún momento lo he estudiado eso. Pero ahí radica la sustancia de la realidad. Cuando, qué es, por qué es lo que es cada cosa. Entonces, las cosas se diferencian en última instancia por ese hecho. Por ejemplo, tenemos la tabla periódica. La tabla periódica habla de átomos, etcétera, que hacen ser a los materiales diferentes. Y es lo que produce que haya accidentes diferentes. Aunque muchas cosas se parezcan entre sí por ahí, ¿no? Dos cosas pueden tener el mismo accidente, sin embargo, ser dos sustancias diferentes, por ejemplo, en términos atómicos. Entonces, a lo que yo voy es que vos estás enajenando la sustancia del pan para poder salvarte de esta afirmación que yo voy a hacer ahora. Déjame dar el ejemplo ahora sobre la base de lo que yo creo y después vas a entender por qué tu argumento pretende salvar este problema. Sí, pero antes de eso, para que la gente no pierda Dale. el hilo, debo decir que no soy yo el que hace tal cosa, es Jesucristo. Y no es tanto para salvar mi argumento, Ujú, es que no hay otra manera de explicarlo sin que, por un lado, no niegues la realidad percibida por los sentidos externos y al ujú, mismo tiempo tampoco niegues la afirmación de Jesucristo, quien ha dicho, este es mi cuerpo y este es el cáliz en mi sangre. Entonces, no es tanto que sea un argumento católico para poder salvar su propio ujú, argumento de los católicos, no, es que es la única manera que puede sostener con la mano derecha que los accidentes son todos los accidentes del pan y del vino, pero que al mismo tiempo sea de una manera misteriosa el cuerpo y la sangre. O sea, no es tanto que sea para salvar el argumento católico, es que no hay otra manera de hacerle justicia a las dos cosas. Lo que percibes con los ojos, lo que gustas, lo que tocas, y al mismo tiempo sin negar las palabras de Cristo. ujú, En otras palabras, es como la Santísima Trinidad. Eh, la Santísima Trinidad, cuando uno la analiza, dices, ahora entiendo por qué la Iglesia Católica tiene todas estas explicaciones, porque eh, cualquier error o ujú, en cualquier esquina que dobles a la derecha cuando no tenías que haber doblado a la derecha, te hace caer en un error, ya sea en un error respecto a la naturaleza humana o en un error respecto a la naturaleza divina. Y ahora entiendo por qué la definición de la Santísima Trinidad es así, porque no hay manera de escaparte de caer en errores. De manera semejante, la explicación a nivel filosófico de la transubstanciación es la única manera, es el único mapa que te lleva a puerto seguro sin que naufragues en algún error. ok. Bueno, dicho eso, no te voy a responder eso para poder dar mi ejemplo. Después Ok. por ahí puedo responder eso. ¿A qué quiero ir? Yo, a la sustancia de las cosas para mí es reconocible. Es decir, es objetiva para mí. ¿Dónde radica esa sustancia? Bueno, como te expliqué, vamos a suponer en los átomos, que es lo que caracteriza a cada materia que existe en el universo. Desde ese punto de vista, si hay una transustanciación o un cambio de naturaleza en las cosas, en el pan, si yo
estudiara el pan después de ser bendecido por el padre o por el cura en la misa, tendría, aunque se vería igual, aunque olería igual, etcétera, 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 yo tendría que detectar que atómicamente es otro material, otra sustancia, otra naturaleza, y ya no es pan. Aunque huela como pan, aunque se sienta como pan, va a ser carne humana, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que pasa justamente en muchos de los milagros eucarísticos, que yo te puedo decir, hasta te los puedo tomar, y después podemos hablar de por qué yo sí te puedo tomar ese milagro, etcétera, etcétera. Entonces, en cada misa que se hace esto, tendría que poderse estudiar eso. Si hiciéramos eso, como no se hace, yo voy a hipotetizar sobre el caso para poder después saltar analógicamente al caso de las autoridades. Si hiciéramos eso, podríamos ver que en algunas iglesias con ministros ordenados hay una transustanciación, porque la hay, se ha estudiado, y veríamos que en otras iglesias no las hay, pero también hay ministros ordenados y católicos. Ahora, eso hace que... Ahí sí hay una Perdóname, cuestión. déjame terminar. Sí, yo sé, pero nada más para que la gente escuche que lo que, Sí. lo que acabas de decir no es la teología de la iglesia. No sé de dónde No, sacaste esa estamos de explicación. acuerdo, obvio. Es Sí, la yo sé. explicación que estoy dando yo, Sí, es una pero entonces, perspectiva propia. pero no podemos juzgar la teología católica desde tu propio entendimiento. Hay que juzgar la teología basándonos en lo que la teología católica propone. Bueno, para eso yo te voy a preguntar, ¿en qué momento la teología católica propone que la sustancia o la naturaleza de los materiales no es palpable por el hombre o estudiable por el hombre? Muy bien. Para empezar, cuando hablamos de la sustancia y los accidentes, esto es, en principio, esencialmente estamos hablando de algo filosófico. O sea, recordemos que Aristóteles comienza a describir las cosas de esta manera, como teniendo una sustancia y teniendo accidentes. ¿Ok? Entonces, como los cristianos sí creemos lo que enseña Aristóteles de los accidentes, las propiedades físicas de las cosas, pero al mismo tiempo le creemos a Jesús de que cuando hay una consagración es su cuerpo y es su sangre. Nosotros, para poderlo explicar de una manera inteligible, inventamos una palabra, que es la palabra transubstanciación, que fue prácticamente inventamos una palabra para poder plasmar de manera inteligible qué es lo que estamos tratando de decir. Entonces, por un lado, reconocemos lo que puede ser percibido por los sentidos externos, que son los accidentes, pero al mismo tiempo no negamos las palabras de Jesucristo, quien dijo, este es mi cuerpo. Ahora, yo creo que lo que te voy a decir ahora te puede ayudar, porque creo que ya vi dónde es donde estás batallando. Por ejemplo, mira, eh, ¿tú crees que tú has nacido de nuevo? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que Ok, cuando pero vamos a definir qué es, dale, sí, sí. entiendo, sí, sí. Sí, Pero mi dale, pregunta es para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, dale. tú naciste de nuevo, pero si yo vengo y te someto a unos estudios en el laboratorio y comparo las propiedades químicas de tu materialidad, pues resulta que va a ser lo mismo que las propiedades químicas de una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, Claro. si yo vengo con los resultados y te digo, pues no yo no entiendo por qué tú dices que Que naciste sufriste de nuevo. Como que sufriste Nicodemo, un Nicodemo cambio. con el Juan 3. Ajá, ajá. Yo no entiendo por qué hablas de que tú sufriste un cambio en tu realidad interna, porque yo acá sigo viendo las mismas propiedades que en otros individuos que ni siquiera son cristianos. Claro. Entonces tú ya explicarías, sí, pero lo que yo te dije, que yo fui regenerado, que nací de nuevo, es en mi realidad interna. Ahora, si el de laboratorio te dice, ¿a qué te refieres con realidad interna? No, no, no. Lo que eres lo que eres es lo que puedo ver acá en tus Bueno, accidentes, en tus apariencias. Entonces, perfecto. de manera semejante, no digo que es igual, pero de manera Bueno, semejante es lo que ocurre. vos sabés que hay estudios científicos que muestran, por ejemplo, un cerebro de una persona adicta y un cerebro de una persona adicta que fue recuperada.
Sí, yo entiendo. Yo estudié todo Bueno, eso. Lo que cuando, son los bueno, neurotransmisores, las dopaminas. exacto. Sí, Vos sí. sabés que es diferente un cerebro de una persona Sí, la restaurada de una actividad. adicción Sí, la de un actividad del cerebro cerebro. Sí. exacto. Entonces, cuando se habla del nuevo nacimiento, se habla de un cambio en la naturaleza. Y la naturaleza humana es la que cambia. Y te digo más, Ah, pregunta, mirá, cuando uno toma la fe, mirá qué importante que es, digamos, en ese sentido, Marco, la Jonathan, perspectiva perdón. católica de la palabra de Dios, que los evangélicos no la usan mucho. Déjame tener Pero un ejemplo. dijiste que cuando uno nace de Sí. nuevo, la naturaleza humana cambia. ¿A qué te refieres con eso? Es un cambio de naturaleza. Eso es, el nuevo nacimiento es una especie de cambio de naturaleza. Cambia algo interno en vos, por lo cual Sí, sos distinto. pero no es lo mismo. ¿Ves ahí donde yo veo que confundes? am, no sé cómo decir, como que tú, am, estoy buscando una palabra, Ujú. como que tú fundes lo que es la naturaleza con una realidad interna. No es lo mismo. Eh, ¿Por qué cuando, no? cuando un ser humano nace de nuevo o experimenta una regeneración, Ujú. la naturaleza humana no cambia, continúa siendo la misma naturaleza humana. Yo no dije que no sea naturaleza humana, yo dije que tiene un cambio interno, o sea, hay algo que cambia dentro de la naturaleza humana que vos no Ah, lo ves. pero eso ya es diferente. Ahora que lo dices Claro, así, fíjate cómo por dijiste. eso te decía lo del cerebro. Sí, yo sé, pero ahora que lo dices así ya se entiende, porque dijiste, hay un cambio dentro de la naturaleza humana y eso es lo que he estado tratando de decirte, el cambio es en la realidad interna. Tú dices dentro de naturaleza humana, yo digo realidad interna, es algo en lo más profundo Sí, de... yo también digo, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es ok, que todo, pues eso ocurre en la... para mí Ajá, todo lo que, todo tiene un asiento biológico al fin. O sea, yo en ese sentido soy más empirista, digamos. Lo que pasa que no tenemos los medios para medir todo, absolutamente todo lo que pasa en el cerebro, por ejemplo. Pero a esto te digo, mira, la palabra de Dios es información, ¿sí? Son proposiciones. Pero no solamente pueden estar escritas, también puede hablarse eso y la información se transmite igual. De hecho, hay mecanismos de transferencia de información en la naturaleza que nosotros no comprendemos y otros que comprendemos que son muy simples. O sea, por ejemplo, el código binario es algo creado por el hombre que es transferencia de información que no es fácil para cualquiera interpretar. ok, Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios es una información específica que sí, trabaja dentro del cerebro humano, porque acuérdate que son proposiciones. O no, sea, sí, la palabra de Dios requiere el intelecto y requiere un cerebro donde trabajar, claro, porque el cerebro es el que interpreta proposiciones, digamos. Entonces, vos fíjate que es importante, qué importante que es que el hombre entienda, crea la palabra de Dios para tener una buena vida. Incluso te claro, digo, los ateos que viven una buena vida están teniendo la palabra de Dios en su mente para poder reproducirla. Lo que pasa es que no la claro. entienden. Sí, sí, Es algo como inconsciente, ¿no? yo entiendo Eh, esto que dices, yo lo entiendo y estoy de acuerdo. Esta parte, por ejemplo, cuando yo explico cómo funciona la inspiración, yo les Ujú. digo que no se trata que es como como un robot, no, sino que Dios utiliza las facultades humanas, Sí, por supuesto. viene esa gracia divina y utiliza todo el mecanismo que Dios ha colocado en tu naturaleza humana Ujú. y am, Dios se sirve de ese mecanismo. Lo entiendo lo que estás diciendo, pero regresando a lo de la transubstanciación Sí. y esto que yo te decía de la realidad interna, Ujú. mira, cuando nacemos de nuevo, volviendo al ejemplo que te decía, yo te pregunté, ¿tú naciste de nuevo? ¿Crees que has nacido de nuevo? Y Sí, dices, sí. Y yo sí. te dije, sí, pero, no, pero cuando naces de nuevo no significa que la parte física cambió. El ser humano, el ser humano tiene, o vamos a decirlo así, la naturaleza humana tiene una parte material y tiene una parte inmaterial. Tú lo crees Ujú. esto, ¿verdad? Tiene una parte Sí. material, tiene una parte... Ok, Yo no lo llamo inmaterial. A mí me ¿por qué gusta, no? a mí me gusta llamarlo metafísico. ¿Por qué? Y te explico por qué. Sí, no, yo entiendo, o sea, yo entiendo Porque hay cosas inmateriales en la realidad hay cosas inmateriales eh, que no son espirituales.
No, sí, yo O sea, el entiendo. espíritu, Pero estamos ¿entendés? hablando, por eso yo definí los términos. O sea, yo delimité la aplicación del término. Dije la Mm, naturaleza humana tiene una parte material y tiene una parte inmaterial, que es donde entra el espíritu, el alma. Ok. ok, ok. Entonces, de manera análoga, de manera semejante, cuando yo te explicaba que lo que cambia es la realidad interna del pan consagrado Ujú, y el vino consagrado, de manera, de manera semejante, podemos hablar que cuando el espíritu del hombre se une al espíritu del Señor, es cuando hay un renacer, es cuando sí, hay un nacer de nuevo. Entonces, ¿te fijas cómo si puedes llévalo al pan, reconocer? Entiendo, llévalo al pero pan. entiendo. Hay una parte, tiene Permíteme, una parte permíteme, espiritual y Jonathan. una parte del Sí, yo sé, alma, pero el es que pan. era yo el que te estaba tratando de dar un ejemplo, ¿no? Vale. Am, ok, de la misma manera que hay un cambio en tu parte espiritual o en tu realidad interna, Ujú, en tu parte inmaterial, de la misma manera el pan consagrado sufre un cambio, pero no en el cuerpo, no en la apariencia, no en el accidente, no en lo que es percibido con los claro. sentidos externos, sino en la realidad interna. Todo esto para responder a aquella pregunta que con vehemencia hacías, que a qué me refiero con realidad interna. Mm, Yo creo que tu pregunta está más que respondida. Entonces, esa realidad interna es lo que sufre un cambio. Por eso es que los católicos hablamos de una claro. transubstanciación. Mira, estoy viendo mi reloj, ya tengo 2 horas 35 minutos. Bueno, Me gustaría que lo continuáramos, pero así, a mí me gusta el tema, ¿no? Me gustaría el tema, aparte de que podamos hacer algún programa juntos, dale. también en este formato de foro abierto lo podemos continuar también. Bueno, Querido Jonathan, pues ojalá que esta conversación nos haya ayudado a poder matizar, poder pulir algunos detalles, mm, y mi deseo es que un día vuelvas al seno de la Santa Iglesia Católica. Creo que Dios te está llamando. Creo que Dios te está llamando y ese es mi deseo. Lo digo porque es la verdad, no me gusta ocultar mi deseo. Mi deseo es que todos los ujú. que aman a Jesucristo puedan darse cuenta que el hogar de los cristianos es el seno de la Iglesia Católica, la iglesia fundada por Jesucristo. Pues gracias una vez más, Jonathan. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y muy generoso con tu tiempo. Igualmente.